En primer lugar, reciban el saludo cordial de mi persona, público vidente de YouTube. Mi nombre es Edward Cusipuma Machuca. Actualmente soy estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Por encomendación del señor docente magíster José Agustín Sierra Matos, catedrático del área Introducción a la Filosofía, voy a hablarles acerca del primer gobierno del señor Alan García Pérez. Voy a comenzar con una breve reseña histórica de la vida del señor Alan García. El señor Alan García Pérez nació en Lima el 23 de mayo de 1949 y falleció el 17 de abril del 2019. Estando en vida, el señor Alan García fue abogado, orador y político peruano. Fue presidente en dos periodos no consecutivos del Perú, en los años de 1985 a 1990 y del 2006 al 2011. Vamos a hablar en el aspecto político del señor Alan García. El surgimiento del líder del partido APRA. El señor Alan García es netamente aprista, de pies a cabeza, porque procedía de una familia con fuerte militación aprista. Su padre fue secretario de la organización. Alan García, tan solo con 12 años, se inscribió en el partido aprista en un local de Barranco. En 1975, Víctor Raúl Haya de la Torre promovió el ascenso de Alan García, y Alan García Pérez viajó a España a hacer sus estudios de zoología. Estando en España, Alan García mantenía comunicación con dirigentes apristas. En 1977 llega el momento cuando Alan García empezaba a dar sus discursos al lado del señor Víctor Raúl Haya de la Torre en la Plaza San Martín. Ya ocupaba la secretaría del partido. En octubre de 1982, Alan García obtuvo la Secretaría General del Partido Aprista, luego de derrotar a Carlos Enrique Melgar. 2 años después, el 12 de febrero de 1984, Alan García gana las elecciones internas del Partido Aprista para ser candidato a la presidencia del Perú, pasando a la campaña electoral de 1985. Los ejes temáticos de la campaña de Alan García apuntaban principalmente a la reivindicación del pueblo trabajador, la superación de los problemas nacionales y la integración de tanto de la izquierda como la derecha, para así poder trabajar y llevar al Perú a un futuro mejor. Elecciones municipales. No, elecciones presidenciales. Elecciones presidenciales. El domingo 14 de agosto de 1985, en medio de una crisis económica y violencia política, se desarrolló las elecciones presidenciales, donde ganó el señor Alan García al candidato Alfonso Barnechea de la izquierda. En las elecciones municipales de 1986 se llevó a cabo el domingo 9 de noviembre en medio de muchas irregularidades que generaron una sensación de desconfianza de la población respecto a sus resultados finales. Luego casi de 2 meses de demora dieron el resultado, dando ganador de la alcaldía de Lima a Jorge del Castillo, que pertenecía al partido aprista, lo cual obviamente apoyado abiertamente por el gobierno. En el segundo lugar ocupó Alfonso Barn. En el aspecto económico, en el primer gobierno del señor Alan García, el problema de la deuda exterior. Debido a la crisis económica por la que pasaba el Perú, al iniciar el gobierno del APRA, García utilizó un discurso antiimperialista para impuntuar el sistema financiero internacional como el culpable de las necesidades económicas por lo que pasaba distintos países pobres. No se rehusó a pagar la deuda externa, pero mencionó que lo haría sin poner en riesgo el desarrollo de su país. Vamos a hablar acerca del crecimiento económico. Inicialmente García aplicó una política económica de un corto plazo calificado como heterodoxa. Contaba al respecto con asesores de la izquierda. De manera sencilla, García explicó su plan para estabilizar y hacer crecer la economía, el punto de partida para aumentar el consumo de la población. Esto se lograría mejorando los salarios reales de
de los trabajadores. Con el aumento del consumo, las empresas y los productores agrarios aumentarían sus ventas y ella a su vez iniciaría un aumento de utilidades, lo que haría posible un aumento de la inversión de la población, de los puestos de trabajo y de la reducción fiscal. Bueno, vamos a hablar del peligro de crisis. En 1987 el peligro de crisis en la balanza de pagos y en las reservas internacionales era evidente. Sin embargo, el Estado peruano siguió confiando en un crecimiento económico rápido hasta 1988. Al mismo tiempo se vio obligado a devaluar el INTI y a subir sueldos y los precios en línea general empezaron a subir. El intento de estatización de la banca. A pesar de los beneficios que había traído la implementación de programas heterodoxos de los primeros años de gobierno, esto empezaba a mostrar ciertos límites. El incremento de número de huelgas, paros, protestas ocasionó una fuerte depresión para el gobierno, lo cual llevó a una evaluación del programa económico a ver la inversión como una prioridad para cambiar la situación económica del país. La crisis. Al finalizar el año 1987, la crisis era evidente. La inflación empezó a ascender bruscamente, llegando a 114.5% en diciembre de 1987. La producción y por consiguiente la respectiva economía se iba aumentando y la balanza de pago tuvo en 1987 un saldo negativo de 521 millones de dólares fue el hueco más grande de 1981. Pasando al aspecto social, principalmente vamos a hablar acerca del terrorismo. El terrorismo fue una actividad terrorística llevada a cabo por Sendero Luminoso y el MRTA. Se había iniciado durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pero se extendió y se intensificó casi a nivel nacional bajo. Para poder combatir al terrorismo, formaron escuadrones de la muerte. El comando Rodrigo Franco, quien ya había sido asesinado anteriormente por Sendero Luminoso, lo que amedrentaron y sospechosos de terrorismo a críticas de la policía antiterrorista. En 1988 y 1989, grupos terroristas intensificaron la ola de atentados en Lima y varias otras ciudades frente a la impotencia gubernamental. Sus principales obras de ejecución del señor Alan García Pérez tenemos. Continuó la represa Gallito Ciego entre La Libertad y Cajamarca hasta su inauguración en 1988. El costo de la obra fue de 125 millones de dólares. En 1989 se reanudó el proyecto hidroenergético de Olmos, que está ubicado en Lambayeque, obra que beneficiaría a 25.000 pobladores. En 1988 se reanudó la central hidroeléctrica de Carguagüero, que está ubicado en Cajamarca. Se continuó el gran proyecto Majes, Arequipa. Se terminó el centro nuclear Óscar Miro Quesada de la Guerra. Se creó el Museo de la Nación. Consecuencias del primer gobierno aprista. Una de las consecuencias más es que miles de personas de recursos bajos no pudieron solventar sus gastos y fallecieron. El otro es 1 de cada 2 niños estudiantes estaban con una desnutrición crónica, llegando así a una cantidad del 48% de niños a nivel del Perú. El otro es 7 de cada 10 personas estaban desempleados, no tenían trabajo, no podían solventar los gastos de su casa. Bueno, eso fue todo, muchas gracias.